Recoge eso del suelo, rugió el gerente, señalando al niño sucio que acababa de entrar al hotel de 5 estrellas. Todos rieron mientras el pequeño se arrodillaba sobre el mármol. Nadie sabía que ese niño memorizaría los 847 nombres de sus huéspedes y que su apellido estaba grabado en letras doradas sobre la entrada principal. Bienvenidos a Cuentos de Conquista. El sol de la mañana atravesaba los ventanales del Grand Empire Hotel, uno de los establecimientos más exclusivos de la ciudad, donde una noche costaba lo que muchas familias ganaban en 6 meses. El lobby relucía con mármol italiano, lámparas de cristal austríaco y una fuente central cuyo sonido pretendía transmitir paz y distinción. Pero esa mañana, la paz estaba a punto de romperse de la forma más inesperada. Matías Cortázar, el gerente general, caminaba entre los huéspedes con su traje negro impecable y una sonrisa que parecía tallada en piedra. Cada movimiento suyo era calculado, cada saludo medido al milímetro. Llevaba 8 años en ese puesto y se enorgullecía de una sola cosa: mantener fuera a quien no pertenecía. Para él, el hotel no era solo un negocio, era un templo donde solo los elegidos podían entrar. Por eso, cuando vio entrar a un niño de 11 años con la ropa sucia, el cabello despeinado y los zapatos tan gastados que dejaban ver los dedos, su rostro cambió por completo. «¿Cómo diablos entró?», murmuró entre dientes. Se acercó con pasos firmes, la mandíbula tensa, la mirada fija en ese pequeño que osaba contaminar su lobby perfecto. El niño caminaba despacio, mirando todo con curiosidad. No parecía asustado, solo curioso. En su mano derecha llevaba una carta doblada, arrugada por el tiempo. No se acercó a nadie, no pidió nada, solo observaba. Pero eso, para Matías, ya era suficiente ofensa. «Oye, tú», dijo Matías en voz alta. Varios huéspedes voltearon. Una mujer con abrigo de piel dejó de hablar por teléfono. Un empresario con maletín de cuero frunció el ceño. El niño se detuvo y giró lentamente hacia él. Sus ojos eran oscuros, profundos, y tenían algo que Matías no supo identificar en ese momento: inteligencia pura. «¿Quién te dejó entrar?», preguntó Matías con voz cortante. El niño no respondió, solo lo miró en silencio. Eso enfureció aún más al gerente. «Te hice una pregunta. ¿Estás sordo o qué?». Un par de huéspedes soltaron risas incómodas. Alguien murmuró: «Pobre niño, está perdido». Pero Matías no sentía compasión, sentía asco. Se acercó más, invadiendo el espacio personal del pequeño. «Esto no es un refugio. Aquí no damos limosna. Si necesitas ayuda, hay un albergue a 3 cuadras». El niño seguía sin hablar. Entonces Matías notó algo en el suelo, cerca del pie izquierdo del pequeño. Una servilleta arrugada, probablemente caída de alguna mesa cercana, y en ese instante Matías vio su oportunidad, una forma perfecta de humillar y expulsar al intruso sin parecer un villano absoluto frente a los huéspedes. Señaló la servilleta con el dedo y elevó la voz para que todos escucharan: «Recoge eso del suelo». El silencio cayó como una losa. Todos los ojos del lobby se clavaron en el niño. El pequeño bajó la mirada, vio la servilleta y sin decir palabra se arrodilló. El mármol frío tocó sus rodillas descubiertas por los pantalones rotos. Con cuidado, recogió la servilleta y la sostuvo en su mano izquierda. La carta arrugada seguía en la derecha. Matías sonrió con satisfacción. «Ahora lárgate antes de que llame a seguridad». Pero el niño no se movió. Levantó la vista y por primera vez habló. Su voz era suave, pero clara como el cristal. «Disculpe, señor, solo quería ver el hotel». Matías soltó una carcajada seca. «¿Ver el hotel? ¿Sabes cuánto cuesta una noche aquí? Más de lo que tu familia gana en un año, seguro». Algunos huéspedes rieron, otros desviaron la mirada, incómodos. Una recepcionista joven, llamada Sofía, observaba la escena desde su escritorio. Algo en su pecho se retorcía.
No era la primera vez que veía a Matías humillar a alguien, pero nunca había sido un niño. Quiso intervenir, pero el miedo a perder su empleo la paralizó. ¿Debería decir algo?, pensó, o solo empeoraría las cosas. Era un dilema que muchos enfrentaban en silencio cada día en ese lugar. El niño se puso de pie lentamente. No parecía humillado, parecía calculador. Entiendo, señor. No quiero causar problemas. Matías lo miró de arriba abajo con desprecio. Bien, ahora vete. Pero antes de que el niño diera un paso, una voz anciana resonó desde los sillones del lobby. Déjalo quedarse un momento, Matías. Es solo un niño. Era don Esteban, un huésped frecuente de 72 años, uno de los pocos que aún conservaba algo de humanidad. Matías apretó los dientes. No podía contradecir a un cliente tan importante. Como usted diga, don Esteban, pero que no toque nada. El niño asintió y se quedó de pie, inmóvil, con la carta en su mano. Y mientras todos volvían a sus asuntos, nadie notó que sus ojos recorrían cada rincón del lobby, cada rostro, cada detalle, como si estuviera grabando todo en una película invisible dentro de su mente. Porque ese niño tenía un don que muy pocos en el mundo poseían: memoria fotográfica absoluta. Y en los próximos minutos iba a demostrarlo de una forma que nadie olvidaría jamás. Matías Cortázar volvió a su posición detrás del mostrador principal, lanzando miradas ocasionales hacia el niño que permanecía de pie cerca de la fuente. ¿Qué espera?, pensó con fastidio. ¿Una propina por no ensuciar más? Pero el pequeño no pedía nada, solo observaba. Y esa quietud perturbaba más al gerente que si hubiera estado llorando o suplicando. Los huéspedes seguían con sus rutinas. Un grupo de empresarios discutía contratos en los sillones de cuero. Una pareja revisaba mapas turísticos. 3 mujeres elegantes bebían té en la terraza acristalada. Todo parecía volver a la normalidad, excepto por la presencia silenciosa de ese niño que no encajaba en ningún rincón de aquel mundo dorado. Sofía, la recepcionista, no podía dejar de mirarlo. Había algo en sus ojos que la inquietaba. No era miedo ni tristeza, era concentración, como si estuviera estudiando algo. ¿Por qué sigue aquí?, se preguntó. ¿Qué busca? Quiso acercarse y ofrecerle agua, pero Matías le había dejado claro con una mirada fulminante que no debía mostrar ningún tipo de amabilidad hacia el intruso. Entonces ocurrió algo extraño. El niño se movió. Caminó lentamente hacia el panel digital de la entrada, donde se mostraban los nombres de los eventos del día. Conferencia empresarial, Salón Viena, reunión directiva, Salón Praga, cena de gala, Salón Imperial. Se quedó mirando la pantalla durante unos segundos sin tocarla, solo leyendo. Matías lo observó con desconfianza. ¿Sabe leer siquiera?, murmuró para sí mismo con sarcasmo. Luego, el niño caminó hacia el tablero de corcho donde se anunciaban actividades internas del hotel, horarios de spa, menú del restaurante, promociones especiales. De nuevo, se detuvo. De nuevo, leyó. Y luego, algo aún más desconcertante. Cerró los ojos por 3 segundos, como si estuviera guardando toda esa información en un archivo mental. Don Esteban, el anciano que había intercedido por él, lo observaba con curiosidad desde su sillón. Había algo en ese niño que le recordaba a su propio nieto, un pequeño prodigio que había ganado concursos de matemáticas a los 9 años. Ese chico no es ordinario, pensó. Hay algo especial en él, pero no dijo nada. Solo siguió observando. Matías, por su parte, empezaba a perder la paciencia. Se acercó nuevamente al niño, esta vez con pasos más agresivos. Ya fue suficiente. Te dije que no tocaras nada. Ahora sí, fuera. No voy a repetirlo. El niño abrió los ojos y lo miró con esa misma calma perturbadora. No he tocado nada, señor. Solo estoy viendo. Pues ya viste bastante. Lárgate. Matías extendió el brazo señalando la salida. Algunos huéspedes comenzaron a murmurar.
Una mujer con sombrero de ala ancha comentó en voz baja: «¡Qué falta de humanidad! Es solo un niño». Otra voz masculina respondió: «Pero tiene razón el gerente. Este no es lugar para, ya sabes, gente así». El niño no se movió. En cambio, habló de nuevo, esta vez con una pregunta que desconcertó a todos. «¿Cuántas personas están hospedadas en este hotel en este momento?» Matías frunció el ceño. «¿Qué?». El niño repitió con la misma calma: «¿Cuántas personas están registradas como huéspedes activos ahora mismo?». Matías soltó una risa burlona. «¿Y a ti qué te importa? ¿Vas a contarlas?». Algunos huéspedes rieron, pero el niño no sonrió. «Solo quiero saber». Matías, disfrutando de la situación, decidió jugar un poco más con él. Se acercó al mostrador, tecleó en la computadora y leyó en voz alta: 847 huéspedes registrados. ¿Contento?». El niño asintió lentamente. 847, gracias. Y entonces algo cambió en su expresión. Era sutil, casi imperceptible, pero estaba ahí, una leve sonrisa. No de burla, no de satisfacción. Era la sonrisa de alguien que acaba de recibir la pieza final de un rompecabezas. Sofía sintió un escalofrío. No sabía por qué, pero presentía que algo importante estaba a punto de suceder. Don Esteban se inclinó hacia adelante en su asiento, con los ojos entrecerrados, analizando. Y Matías, ajeno a todo, solo pensaba en cómo deshacerse de ese niño molesto de una vez por todas. «Ahora sí, suficiente teatro. Vete o llamo a la policía». Matías sacó su teléfono, fingiendo marcar. El niño dio un paso atrás, pero no hacia la salida. Dio un paso hacia el centro del lobby, justo bajo la lámpara de cristal más grande. Y entonces levantó la voz. No gritó, pero su tono era lo suficientemente firme como para que varios huéspedes voltearan. 847 huéspedes, dijo el niño. ¿Quieren que les diga sus nombres? El lobby entero se quedó en silencio. Matías dejó de fingir con el teléfono. Sofía contuvo la respiración. Don Esteban sonrió, y todos los presentes, sin saber por qué, sintieron que estaban a punto de presenciar algo extraordinario. Matías fue el primero en reaccionar. «¿Qué dijiste?». El niño lo miró directo a los ojos. «Dije que puedo recitar los nombres completos de los 847 huéspedes que están registrados en este momento. Si me equivoco, aunque sea en uno, me iré sin decir nada más». Un murmullo recorrió el lobby. «Eso es imposible», dijo alguien. «Es un niño, está mintiendo», comentó otro. Pero don Esteban se puso de pie, apoyándose en su bastón. «Déjalo intentarlo, Matías. ¿Qué pierdes?». Matías, atrapado entre su arrogancia y su curiosidad, apretó los dientes. «Está bien, hazlo, pero cuando falles, te vas para siempre». El niño asintió, y entonces comenzó a hablar. El niño cerró los ojos por un instante, como si estuviera accediendo a un archivo invisible dentro de su mente. Luego los abrió y comenzó a hablar con una claridad y precisión que helaron la sangre de todos los presentes. Habitación 301. Señor Alberto Fuentes Ramírez y señora Clara Beatriz Fuentes de Fuentes. Habitación 302. Doctor Ernesto Vila Mendoza. Habitación 303. Señorita Paola Andrea Cortés Silva. Habitación 304. Familia Gutiérrez Salinas. 4 integrantes: Jorge, Marta, Camila y Sebastián. Los primeros nombres cayeron como piedras en un estanque tranquilo. Algunos huéspedes se miraron entre sí, desconcertados. Sofía corrió hacia la computadora y comenzó a verificar. Sus ojos se abrieron como platos. Es correcto», susurró. Matías la miró con incredulidad. «Revisa bien», ordenó con voz temblorosa. El niño no se detuvo. Siguió recitando nombres, uno tras otro, sin pausas largas, sin titubeos, sin errores. Habitación 305. Ingeniero Luis Alberto Castañeda Ortiz. Habitación 306. Arquitecta Daniela Moreno Vega y su asistente, señor Marco Antonio Ríos. Cada nombre era exacto. Cada detalle coincidía. Los huéspedes comenzaron a acercarse, formando un semicírculo alrededor del niño. Algunos sacaron sus teléfonos para grabar.
Otros simplemente se quedaron boquiabiertos. Don Esteban sonrió ampliamente. «Lo sabía», murmuró. «Este niño es especial». Matías sentía cómo el control de la situación se le escapaba de las manos. Su rostro, antes lleno de arrogancia, ahora mostraba una mezcla de confusión y pánico. Esto no es posible, está inventando». Pero Sofía negó con la cabeza, con los ojos aún fijos en la pantalla. «No, señor Cortázar, cada nombre que dice está en el sistema, palabra por palabra». El niño continuó. «Habitación 307, empresario Ricardo Salinas Domínguez. Habitación 308, señora Beatriz Eugenia Campos Rojas y su hija Lucía Campos Herrera». Y así siguió, subiendo piso por piso, habitación por habitación, sin detenerse, sin dudar. Era como si estuviera leyendo de una lista invisible que solo él podía ver. Los murmullos se intensificaron. ¿Cómo es posible? ¿Es un truco? No, no puede ser un truco. Nadie puede memorizar tanto. Una mujer con collar de perlas se acercó al niño y le preguntó directamente, «¿Cómo lo haces?». El niño no respondió. Solo siguió recitando. Matías intentó una última estrategia desesperada. «Sofía, revisa las habitaciones del piso 12. Esas son privadas, no están en los tableros públicos. Si las sabe, entonces...». No terminó la frase. No quería aceptar lo que eso significaría. Sofía tecleó rápidamente y esperó. El niño llegó al piso 12. Habitación 1201, suite presidencial, ocupada por el señor Javier Esteban Montalvo Ruiz. Don Esteban soltó una risa seca. «Ese soy yo», dijo en voz alta. «Y sí, ese es mi nombre completo, pocos lo saben». El asombro en el lobby era palpable. Habitación 1202, suite imperial, ocupada por la señora Virginia del Carmen Villaseñor y su esposo, ingeniero Tomás Villaseñor Pardo. Habitación 1203, suite real ocupada por el empresario. El niño hizo una pausa. Todos contuvieron la respiración. Matías sintió una chispa de esperanza. Ahí está, se equivocó. Pero el niño no se había equivocado. Solo estaba procesando. Habitación 1203, suite real, ocupada por el empresario Andrés Felipe Navarro Solís y su equipo de trabajo, Laura Mendoza, Santiago Ríos y Fernando Castro. Sofía verificó de nuevo. Correcto, todo correcto. Matías sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esto no puede estar pasando, pero estaba pasando, y el niño seguía hablando. Nombre tras nombre, habitación tras habitación. 50 nombres, 100 nombres, 200 nombres, y no se detenía. Algunos huéspedes comenzaron a aplaudir. Otros sacudían la cabeza con incredulidad. Una periodista que se hospedaba en el piso 8 comenzó a tomar notas frenéticamente. «Esto es una historia increíble», murmuró. Don Esteban se acercó al niño y puso una mano en su hombro. «Descansa un momento, hijo. Ya demostraste tu punto». Pero el niño negó con la cabeza. «Prometí decirlos todos», y continuó. 300 nombres, 400, 500. El lobby estaba completamente lleno ahora. Empleados de cocina, camareras, personal de limpieza, todos habían dejado sus puestos para presenciar el fenómeno. Matías estaba paralizado. Su mente intentaba encontrar una explicación lógica. Alguien le dio la lista. Alguien lo ayudó, tiene un dispositivo escondido, pero nada de eso tenía sentido. El niño no llevaba auriculares, no consultaba nada, no miraba a nadie, solo hablaba. 600 nombres, 700. El niño comenzó a mostrar signos de cansancio, pero no se detuvo. Su voz seguía firme, clara. Habitación 923, familia Salazar Mendoza. Y así continuó, implacable. Exacto, imposible de detener. Sofía ya no verificaba cada nombre. Había verificado más de 100 al azar, y todos eran correctos. Ahora solo miraba al niño con una mezcla de admiración y asombro. «Es real», susurró. «Todo es real». Y entonces, cuando el niño llegó al nombre 847, el último huésped registrado, hizo una pausa.
El silencio era absoluto. Todos esperaban. Y el niño, con una calma sobrenatural, dijo: «Habitación 417, señor Matías Ernesto Cortázar Villanueva». El lobby explotó en murmullos. Matías palideció. «¿Qué? ¿Qué dijiste?». El niño lo miró directamente. «Usted también está registrado como huésped. Tiene una habitación asignada en el piso 4. Lleva viviendo aquí 3 años porque el dueño se lo permite como parte de su contrato». Matías sintió que el mundo se detenía. Nadie, absolutamente nadie, sabía ese detalle. Era información confidencial. Y ese niño sucio y descalzo, acababa de revelarlo frente a todos. El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las lámparas de cristal. Matías Cortázar, el hombre que minutos antes había humillado públicamente a un niño, ahora estaba petrificado, con el rostro pálido y las manos temblando ligeramente. No podía creer lo que acababa de escuchar. Nadie, absolutamente nadie fuera de la dirección corporativa, sabía que él vivía en el hotel. Don Esteban fue el primero en romper el silencio. Se acercó al niño con una sonrisa amplia y genuina. «Extraordinario, absolutamente extraordinario. ¿Cómo te llamas, muchacho?». El niño lo miró con esos ojos profundos que parecían contener más años de los que su cuerpo aparentaba. «Me llamo Nicolás, señor». «Nicolás», repitió don Esteban. «¿Y cómo es posible que recuerdes todos esos nombres? ¿Los leíste en algún lado?». Nicolás negó con la cabeza. «No, señor, los vi cuando entré. En la pantalla digital de la entrada hay un registro de eventos y asistentes. En el tablero de corcho hay un listado de servicios solicitados por habitación. En el sistema de reservas que está visible desde ciertos ángulos del mostrador. Todo estaba ahí. Solo tuve que mirarlo». Sofía, la recepcionista, sintió un escalofrío. Era cierto. Ella misma había dejado la pantalla del sistema abierta mientras atendía a un huésped. Había estado visible durante al menos 2 minutos. Pero eso no explicaba cómo el niño había memorizado cientos de nombres en tan poco tiempo. «¿En 2 minutos memorizaste todo eso?», preguntó con voz temblorosa. Nicolás asintió. «Tengo memoria fotográfica. Veo algo una vez y lo recuerdo para siempre. Imágenes, números, nombres, rostros. Todo se queda grabado aquí». Señaló su cabeza con el dedo índice. «No es algo que elegí. Simplemente funciona así». Los huéspedes estallaron en conversaciones. Algunos expresaban admiración, otros escepticismo. «Debe ser un truco», insistía un hombre con traje gris. «Nadie puede hacer eso». Pero una mujer con lentes de lectura lo contradijo. «Yo he leído sobre esto. Se llama memoria eidética. Es extremadamente raro, pero existe. Hay menos de 100 casos documentados en el mundo». Matías, aún paralizado, finalmente encontró su voz. Pero esta vez no era la voz arrogante y cruel de antes. Era la voz de alguien que acababa de ser expuesto. Eso no demuestra nada. Alguien pudo haberte ayudado. Pero incluso mientras hablaba, sabía que sus palabras sonaban vacías. Nicolás lo miró con una expresión que no era de triunfo, sino de algo mucho más perturbador. Compasión. «Usted me humilló, señor Cortázar. Me hizo arrodillarme frente a todos estos testigos. Me llamó sucio. Me trató como si yo no fuera digno de respirar el mismo aire que ustedes». La voz del niño era suave, pero cada palabra caía como un martillo. «¿Y saben por qué lo hizo?», continuó Nicolás, ahora mirando a todos los presentes. «Porque para él, la ropa que llevo puesta define quién soy. Porque asume que pobreza significa ignorancia. Porque ha construido su identidad sobre la idea de que hay personas que merecen respeto y personas que no». «¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo?». Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Algunos asentían. Matías quiso hablar, quiso defenderse, pero no encontró palabras, porque todo lo que el niño decía era verdad y él lo sabía. Don Esteban intervino nuevamente. «Nicolás, tu talento es extraordinario, pero hay algo que aún no nos has dicho. ¿Por qué viniste aquí? ¿Qué buscabas realmente?».
El niño bajó la mirada por un momento. Luego sacó la carta arrugada que había estado sosteniendo todo ese tiempo y la desdobló con cuidado. Mi padre trabajó en este hotel hace 20 años. Era ingeniero. Diseñó el sistema de climatización que aún usan. Murió en un accidente cuando yo tenía 3 años, pero antes de morir me escribió esta carta. Nicolás levantó el papel para que todos pudieran verlo. Estaba amarillento, con bordes rasgados, pero las palabras aún eran legibles. En esta carta, continuó Nicolás, con la voz ligeramente quebrada, mi padre me cuenta sobre este lugar. Me dice que algún día cuando yo creciera, viniera a verlo. Que este hotel fue su orgullo, su obra maestra, y que aquí, en algún lugar, hay una placa con su nombre. Vine a buscarla, vine a ver el trabajo de mi padre. El silencio que siguió fue abrumador. Algunos huéspedes tenían lágrimas en los ojos. Sofía se cubrió la boca con las manos. Don Esteban cerró los ojos, claramente conmovido. Y Matías sintió algo que no había sentido en años, vergüenza profunda y real. Una voz femenina rompió el silencio. ¿Cómo se llamaba tu padre? Nicolás respiró hondo. Ingeniero Roberto Andrés Mendoza Paredes. Don Esteban abrió los ojos de golpe. Roberto Mendoza. Yo lo conocí. Trabajé con él en el proyecto de renovación de este hotel en 2004. Era un genio, un hombre brillante y humilde. Nicolás lo miró con ojos brillantes. ¿Usted lo conoció? Don Esteban asintió. Sí, muchacho. Y tienes razón. Hay una placa. Está en el sótano técnico, donde pocos van, pero está ahí. Con su nombre y los nombres de todos los que trabajaron en la construcción original. Nicolás sonrió por primera vez. No era una sonrisa de victoria. Era una sonrisa de alivio, de conexión con algo perdido hace mucho tiempo. ¿Puedo verla? Don Esteban miró a Matías. Señor Cortázar, ¿permitirá que este niño vea la placa de su padre? Todos los ojos se clavaron en Matías. El gerente, el hombre que había sido cruel sin razón, el hombre que había sido expuesto frente a todos, tenía ahora una decisión que tomar. ¿Mantendría su crueldad o encontraría algo de humanidad dentro de sí mismo? El lobby entero esperaba su respuesta. Y en ese momento, Matías Cortázar comprendió algo fundamental. El verdadero poder no viene de humillar a otros, sino de tener el coraje de reconocer cuando te has equivocado. Matías Cortázar miraba al niño con una expresión que había pasado de arrogancia a confusión, y ahora a algo que nunca pensó que sentiría, culpa. Las palabras de Nicolás resonaban en su mente como campanas de advertencia. Porque ha construido su identidad sobre la idea de que hay personas que merecen respeto y personas que no. Era cierto, dolorosamente cierto. Comenzó Matías, pero su voz se quebró. Tosió, intentando recuperar la compostura. Yo no sabía, pero las palabras murieron en su garganta. ¿Qué podía decir? ¿Que no sabía que el niño era hijo de alguien importante? ¿Que no sabía que tenía un don extraordinario? ¿Eso hacía que su crueldad fuera más justificable? Don Esteban dio un paso adelante, su bastón golpeando suavemente el mármol. La pregunta, Matías, no es si sabías quién era el niño. La pregunta es, ¿habrías actuado diferente si hubieras sabido? Y si la respuesta es sí, entonces el problema es aún más profundo de lo que crees. Las palabras del anciano cayeron como plomo sobre los hombros de Matías. Varios huéspedes asintieron en silencio. Una mujer murmuró, «Tiene razón, no deberíamos tratar bien a las personas solo cuando descubrimos que son importantes». Otro añadió, «El respeto no debería ser condicional». Sofía, desde su lugar detrás del mostrador, sintió que debía hacer algo. Durante años había sido testigo silencioso de cómo Matías trataba al personal de limpieza, a los repartidores, a cualquiera que considerara inferior, y aunque nunca había participado directamente en esas humillaciones, tampoco había hecho nada para detenerlas. «¿Eso me hace cómplice?», se preguntó. Era un dilema que la atormentaba en ese preciso momento. Nicolás, sin embargo, no parecía interesado en venganza. Su rostro mostraba una serenidad que contrastaba dramáticamente con la tensión del ambiente.
Señor Cortázar, dijo con voz suave, no vine aquí para exponerlo. Vine a buscar la placa de mi padre. Solo quería ver su nombre, tocarlo, sentir que él sigue siendo parte de algo. Matías cerró los ojos. En su mente, imágenes de su propia infancia comenzaron a surgir. Él también había sido pobre una vez. Había crecido en un barrio olvidado, con zapatos rotos y ropa de segunda mano. Había sido humillado, ignorado, tratado como invisible, y cuando finalmente logró salir de esa vida, hizo un juramento. Nunca más sería el débil, nunca más sería el humillado, pero en algún momento, sin darse cuenta, se había convertido en aquello que más odiaba, el humillador. Había olvidado de dónde venía, había construido muros tan altos alrededor de su nueva identidad que ya no podía ver el otro lado. Y ahora, un niño de 11 años le estaba mostrando el monstruo en el que se había convertido. «¿Pueden acompañarme?», dijo finalmente Matías con voz ronca. «Los llevaré al sótano técnico. Nicolás verá la placa de su padre». Un murmullo de aprobación recorrió el lobby. Don Esteban sonrió. Sofía sintió un alivio inexplicable, y Nicolás simplemente asintió, con esos ojos que parecían comprender más de lo humanamente posible. El grupo comenzó a moverse. Matías al frente, seguido de Nicolás, Don Esteban, Sofía y al menos 20 huéspedes curiosos que no querían perderse el desenlace de esta historia extraordinaria. Bajaron por un elevador de servicio que rara vez se usaba, descendiendo hacia las entrañas del edificio. El sótano técnico era un contraste brutal con el lujo del lobby. Tuberías expuestas, cables colgando, el zumbido constante de maquinaria. Olía a metal y humedad, pero en una pared, cerca de una enorme unidad de aire acondicionado, había una placa de bronce. Estaba cubierta de polvo, claramente olvidada durante años. Matías se acercó y con la manga de su traje impecable limpió la superficie. Los nombres comenzaron a aparecer. Proyecto de renovación, Grand Empire Hotel, 2004. Y allí, en la tercera línea, estaba el nombre. Ingeniero Roberto Andrés Mendoza Paredes, Sistema de Climatización Integral. Nicolás se acercó lentamente. Extendió la mano y tocó el nombre de su padre con los dedos. Una lágrima rodó por su mejilla. No hizo ningún sonido, pero todos podían sentir el peso de ese momento. Era como si, a través de esa placa, el niño estuviera tocando a su padre por primera vez en 8 años. Don Esteban puso una mano en el hombro de Matías. ¿Ves eso, muchacho? Ese es el legado. No el dinero, no el poder, no el cargo. Es dejar algo que importe, algo que perdure. Matías asintió en silencio, incapaz de hablar. Sofía sintió que debía decir algo, pero no sabía qué. Miró a Nicolás y luego a Matías. ¿Deberíamos darles privacidad?, preguntó en voz baja, pero Nicolás negó con la cabeza. No, está bien. Quiero que todos vean esto. Quiero que sepan que mi padre existió, que importó, que su trabajo aún está aquí. Los huéspedes guardaban un silencio respetuoso. Algunos grababan con sus teléfonos, pero de manera discreta. Una mujer susurró: «Este niño tiene más dignidad que muchos adultos que conozco». Otro asintió: «Y más sabiduría también». Matías observaba la escena con una mezcla de emociones que no podía nombrar. Vergüenza, sí, pero también algo más: admiración. Admiración por un niño que, después de ser humillado públicamente, no buscaba venganza, que solo quería honrar la memoria de su padre, que tenía un don extraordinario, pero no lo usaba para presumir, sino para probar un punto sobre respeto y dignidad. «Nicolás», dijo Matías finalmente, su voz apenas un susurro. Yo no tengo palabras para disculparme por lo que hice». El niño se giró y lo miró. Sus ojos ya no mostraban compasión, ahora mostraban algo más complejo: expectativa, como si estuviera esperando ver si Matías realmente había aprendido algo, o si esto era solo un acto temporal, motivado por la vergüenza pública. «No necesito que te disculpes conmigo», respondió Nicolás. «Necesito que cambies».
Que trates a la próxima persona que entre por esa puerta, sin importar cómo se vea, con la misma dignidad que esperas para ti mismo. Las palabras golpearon a Matías como un puñetazo, porque eran exactamente lo que necesitaba escuchar, no lo que quería escuchar. Y en ese momento, frente a esa placa olvidada en un sótano sucio, Matías Cortázar se enfrentó a una decisión que definiría el resto de su vida. ¿Podría realmente cambiar? ¿O volvería a ser el mismo hombre cruel una vez que las cámaras se apagaran y los testigos se fueran? El grupo permaneció en el sótano durante varios minutos más. Nicolás seguía con la mano sobre el nombre de su padre, como si a través de ese contacto pudiera absorber algo de la esencia del hombre que nunca conoció realmente. Don Esteban observaba con una mezcla de tristeza y esperanza. Había visto muchas cosas en sus 72 años, pero pocas tan conmovedoras como esta. Matías, por su parte, no podía dejar de mirar al niño. En su mente, una batalla silenciosa se libraba. Una parte de él quería defender su comportamiento, justificarlo de alguna manera. Solo estaba haciendo mi trabajo, solo protegía el hotel. Pero otra parte, una parte que había estado dormida durante años, susurraba una verdad incómoda. No, estabas disfrutando del poder de humillar a alguien indefenso. Sofía finalmente rompió el silencio. Nicolás, ¿vives lejos de aquí? El niño negó con la cabeza. No muy lejos. A unas 10 cuadras. 10 cuadras. Matías sintió otro golpe de culpa. El niño había caminado 10 cuadras, probablemente sin zapatos adecuados, solo para ver el trabajo de su padre. Y él lo había tratado como basura. ¿Tienes familia?, preguntó don Esteban con genuina preocupación. Nicolás asintió. Vivo con mi abuela. Ella no sabe que vine aquí. Si se entera, se preocupará. El anciano sonrió con ternura. Es bueno tener a alguien que se preocupe por ti. Tu abuela debe ser una mujer muy especial. Lo es, respondió Nicolás con una sonrisa pequeña. Ella me enseñó a leer. Me consigue libros de la biblioteca. Me dice que mi cerebro es un regalo, pero que el carácter es una elección. Las palabras resonaron en el sótano como un eco profético. El carácter es una elección. Matías sintió que esas palabras estaban dirigidas directamente a él. Su cerebro, su inteligencia, su capacidad para administrar un hotel de lujo, todo eso era un regalo. Pero su carácter, la forma en que trataba a las personas, eso era una elección. Y durante años había elegido mal. Deberíamos subir, sugirió uno de los huéspedes. Hace frío aquí abajo. El grupo comenzó a moverse hacia el elevador, pero Matías se quedó atrás. Nicolás notó que no lo seguía y se detuvo también. «Señor Cortázar». Matías levantó la vista. Sus ojos estaban húmedos, algo que Nicolás no esperaba ver. «Cuando yo tenía tu edad», comenzó Matías con voz temblorosa. «También era pobre. Vivía en un barrio donde la violencia era lo normal. Mi padre nos abandonó. Mi madre trabajaba limpiando casas, igual que muchas de las mujeres que trabajan aquí. Y yo juré que algún día sería diferente, que tendría poder, que nadie volvería a mirarme con desprecio». Nicolás escuchaba en silencio. Matías continuó. «Pero en algún momento dejé de querer ser diferente y empecé a querer ser superior. Dejé de recordar el dolor de ser humillado y empecé a disfrutar de humillar a otros. Me convertí en mi propio padre, en el hombre que más odiaba». Las palabras salían como una confesión. Los huéspedes que aún estaban cerca escuchaban con atención. «No espero que me perdones», dijo Matías. «No merezco tu perdón, pero quiero que sepas que hoy me mostraste algo que había olvidado. Que la dignidad no se compra, no se hereda, no se gana. Simplemente existe en todos nosotros, si elegimos verla». Nicolás lo miró durante un largo momento. Luego hizo algo que nadie esperaba. Extendió su mano pequeña y sucia hacia Matías. «El perdón no es algo que se merece, señor Cortázar. Es algo que se da, y yo elijo dártelo. Pero usted tiene que elegir qué hacer con él».
Matías miró la mano del niño. Estaba sucia de tierra, con las uñas rotas. Hace una hora habría sentido repulsión. Ahora solo sentía gratitud. Extendió su propia mano, impecablemente limpia, con un reloj de oro en la muñeca, y la estrechó con firmeza. El contraste era obvio, pero también simbólico. Dos mundos diferentes tocándose, conectándose. Los huéspedes presentes comenzaron a aplaudir suavemente. No era un aplauso de celebración, sino de reconocimiento, de entendimiento de que acababan de presenciar algo raro y valioso, un momento de transformación genuina. Don Esteban se acercó a ambos. «Matías, hace años te vi llegar a este hotel. Eras diferente entonces, tenías hambre de éxito, sí, pero también tenías humildad. En algún momento perdiste eso. Hoy, gracias a este niño, tienes la oportunidad de recuperarlo. No la desperdicies». Matías asintió, incapaz de hablar. Sofía, que había estado llorando en silencio, se acercó también. «Señor Cortázar, ¿puedo decir algo?» Matías la miró. «Sí, por favor». Sofía respiró hondo. «He trabajado aquí durante 4 años. He visto cómo trata al personal de limpieza, a los meseros, a los guardias de seguridad, y nunca dije nada porque tenía miedo de perder mi trabajo». Hizo una pausa, reuniendo valor. «Pero hoy me di cuenta de que mi silencio también fue una forma de crueldad, no solo hacia ellos, sino hacia mí misma. Porque cada vez que me callaba, perdía un pedazo de mi propia humanidad». Las palabras de Sofía impactaron a varios de los presentes. Algunos asentían con la cabeza, reconociendo su propia complicidad en situaciones similares. «Tienes razón», dijo Matías, «y yo te puse en esa posición. Creé un ambiente donde la crueldad era tolerada, incluso esperada. Eso también cambiará». Nicolás observaba todo esto con esos ojos antiguos. Parecía entender que estaba presenciando algo más grande que un simple momento de disculpa. Estaba presenciando el inicio de un cambio verdadero. «Deberíamos subir ahora», dijo finalmente. «Mi abuela se preocupará si no regreso pronto». El grupo se dirigió al elevador. Mientras subían, don Esteban preguntó: «Nicolás, ¿qué planes tienes para el futuro? Con un don como el tuyo, podrías hacer cosas extraordinarias». El niño se encogió de hombros. «Mi abuela dice que un don sin propósito es como un libro sin lector. Todavía estoy buscando mi propósito». Matías sintió una punzada en el corazón. Este niño, con todo su talento, vivía en la pobreza. ¿Cuántas oportunidades perdería por falta de recursos? ¿Cuánto potencial se desperdiciaría? Y entonces Matías tomó una decisión. No era una decisión impulsiva o motivada por la culpa. Era una decisión que surgía de un lugar más profundo, de esa parte de él que acababa de despertar después de años de dormida. Cuando el elevador llegó al lobby, el grupo se encontró con una escena inesperada. Al menos 50 personas esperaban, todas huéspedes del hotel que habían escuchado rumores sobre lo que había sucedido. Algunos habían visto videos que ya circulaban en redes sociales. Otros simplemente habían escuchado las conversaciones en los pasillos. Todos querían conocer al niño prodigio. Nicolás se detuvo al ver tanta gente. Por primera vez mostró algo de nerviosismo. Don Esteban lo notó y puso una mano protectora en su hombro. «Está bien, muchacho. Son solo curiosos. No tienes que hablar con nadie si no quieres». Pero Matías dio un paso adelante, colocándose frente al grupo. «Por favor», dijo con voz firme, «denle espacio al niño. Ha sido una mañana muy intensa para él». Algunos retrocedieron, pero otros se acercaron más, con teléfonos en mano. Una mujer con vestido de diseñador preguntó: «¿Es cierto que memorizaste 800 nombres en 2 minutos?» Nicolás asintió tímidamente. «Extraordinario», murmuró un hombre con traje ejecutivo. «Mi empresa necesita gente con esa capacidad. ¿Tienes representante?» La pregunta cayó como piedra fría. Nicolás frunció el ceño. «¿Representante? No, señor. Solo tengo 11 años». El hombre no pareció inmutarse.
Nunca es demasiado temprano para empezar una carrera. Matías sintió una ola de protección que no esperaba. Disculpe, pero el niño no está aquí para ser reclutado. Está aquí porque vino a honrar la memoria de su padre. El tono de Matías era firme, casi defensivo. Algunos huéspedes lo miraron con sorpresa. Este no era el Matías que conocían. Sofía observaba la escena con una mezcla de alivio y preocupación. Por un lado, era bueno ver a Matías defender a alguien por primera vez en años. Por otro lado, sabía que el mundo exterior no sería tan amable con Nicolás como lo estaban siendo ahora, motivados por la vergüenza y la culpa del momento. ¿Puedo hacer una pregunta?, dijo una voz desde atrás. Era una mujer mayor, con cabello plateado y expresión gentil. «Nicolás, ¿tu don te hace feliz?». La pregunta sorprendió a todos. El niño pensó por un momento antes de responder. «A veces sí, a veces no», dijo con honestidad. «Es útil para la escuela. Puedo recordar todo lo que leo. Pero también significa que recuerdo todo lo malo. Cada humillación, cada palabra cruel, cada mirada de desprecio. Todo queda grabado para siempre». El silencio que siguió fue incómodo. Muchos en ese lobby habían lanzado miradas de desprecio a personas como Nicolás en algún momento de sus vidas. «¿Quieres decir que recordarás este momento para siempre?», preguntó un joven con curiosidad genuina. Nicolás asintió. «Sí, recordaré cada palabra, cada rostro, cada detalle, incluido usted, señor, con su corbata azul y su pin dorado del club de golf, y usted, señora, con su perfume de violetas y su anillo de esmeraldas». Las personas mencionadas se miraron entre sí, asombradas. Era como si Nicolás hubiera tomado fotografías mentales de todos sin que nadie lo notara. «Eso es inquietante», murmuró alguien. Pero don Esteban corrigió. «No, es extraordinario, y es también una responsabilidad enorme para un niño tan joven». Matías miraba a Nicolás con una nueva perspectiva. No solo había humillado a un niño pobre, había humillado a un niño que nunca olvidaría ese momento, que lo llevaría consigo por el resto de su vida. La magnitud de su error se volvía cada vez más clara. «Nicolás», dijo Matías, arrodillándose para estar a la altura del niño. El gesto sorprendió a todos. Un gerente de hotel de 5 estrellas arrodillándose en su propio lobby. «Sé que recordarás este día para siempre, pero quiero pedirte algo. No dejes que mi crueldad te defina. No dejes que este momento te haga creer que el mundo es solo injusticia». Nicolás lo miró con esos ojos profundos. «No lo haré, señor Cortázar, porque también recordaré que usted tuvo el coraje de reconocer su error. Eso también cuenta». Las palabras del niño golpearon a Matías con fuerza. Era una absolución que no había buscado, pero que necesitaba desesperadamente. Una periodista que había estado observando desde la distancia se acercó con cautela. «Disculpen, no quiero interrumpir, pero esta historia merece ser contada de manera correcta. ¿Puedo hacer algunas preguntas?». Matías se puso de pie y miró a Nicolás. «Es tu decisión». El niño pensó por un momento. «Está bien, pero no quiero ser famoso. Solo quiero que la gente entienda algo importante». La periodista sacó su grabadora. «¿Qué es lo que quieres que entiendan?». Nicolás respiró hondo. «Que la inteligencia no te hace mejor que nadie. Que la memoria fotográfica es solo una herramienta, como un martillo o una computadora. Lo que importa es qué haces con ella. Y que las personas no deben ser juzgadas por su apariencia, su ropa o su cuenta bancaria, sino por su carácter y sus acciones». La profundidad de las palabras de un niño de 11 años dejó a todos sin habla. La periodista tenía lágrimas en los ojos. «Eso es muy sabio». Nicolás se encogió de hombros. «Mi abuela me lo enseñó. Ella es la verdadera sabia, no yo». Don Esteban sonrió. «Me gustaría conocer a tu abuela, Nicolás. Parece una mujer extraordinaria». El niño asintió con orgullo. «Lo es. Ella dice que la sabiduría no viene de los libros, sino de vivir con dignidad incluso cuando la vida es difícil». Matías sintió otra punzada. Había tenido todos los recursos, toda la educación,
todas las oportunidades. Y aún así, una abuela pobre le estaba enseñando más sobre la vida a su nieto que lo que él había aprendido en todos sus años de éxito. Nicolás, dijo de repente, ¿puedo preguntarte algo? El niño asintió. ¿Vas a la escuela? Nicolás bajó la mirada. Sí, pero es complicado. Matías frunció el ceño. ¿Complicado cómo? Los maestros no saben qué hacer conmigo. Dicen que soy demasiado avanzado para mi grado, pero mi abuela no puede pagar una escuela especial. Así que me siento en el fondo del salón y leo libros de la biblioteca mientras los demás hacen ejercicios que ya terminé. La imagen era desgarradora. Un niño con un don extraordinario, desperdiciando su potencial en un sistema que no sabía cómo manejarlo. Matías sintió que tenía que hacer algo, no por culpa, no por redención, sino porque era lo correcto. ¿Y si hubiera una manera de cambiar eso? Preguntó Matías lentamente. Nicolás lo miró con curiosidad. ¿Qué quiere decir? Matías miró a don Esteban, quien asintió con aprobación. Luego miró a Sofía, quien sonrió con esperanza. Y finalmente miró de nuevo a Nicolás. Quiero ayudarte. Quiero asegurarme de que tengas acceso a la educación que mereces, a los recursos que necesitas para desarrollar tu don. Las palabras de Matías flotaron en el aire como una promesa frágil. Nicolás lo miró con escepticismo, un escepticismo que parecía demasiado maduro para su edad. ¿Por qué querría hacer eso, señor Cortázar? La pregunta era directa, sin malicia, pero cargada de desconfianza ganada a pulso. Matías vaciló. Era una buena pregunta. ¿Por qué? ¿Era culpa? ¿Era ego? ¿Era un intento de limpiar su conciencia ante los testigos? Se obligó a sí mismo a ser honesto, algo que no había sido en mucho tiempo. Porque puedo, porque debo, y porque si no lo hago, estaré desperdiciando esta lección que me diste. Don Esteban intervino. Matías, una oferta así no debe tomarse a la ligera. Nicolás no necesita caridad, necesita apoyo genuino. ¿Estás preparado para ese compromiso? Matías asintió. Sí, pero no será solo mío. Necesitaremos crear algo más grande. Sofía, que había estado observando en silencio, dio un paso adelante. Señor Cortázar, ¿puedo sugerir algo? Matías la miró, sorprendido por su iniciativa. Adelante. Sofía respiró hondo. No solo Nicolás necesita ayuda. Hay muchos niños con talentos extraordinarios que nunca son descubiertos porque viven en las sombras. ¿Qué tal si creamos un programa? Algo que identifique y apoye a estos niños. La idea resonó en el lobby. Varios huéspedes asintieron con aprobación. Eso sería maravilloso, dijo la mujer de cabello plateado. Yo contribuiría a un programa así. Otros comenzaron a ofrecer apoyo. Mi empresa podría ofrecer becas. Yo conozco educadores especializados. Tengo contactos en universidades. Nicolás observaba todo esto con una mezcla de asombro y confusión. En cuestión de minutos, su visita solitaria al hotel se había transformado en algo mucho más grande. Pero yo solo vine a ver la placa de mi padre, murmuró. Don Esteban se rió suavemente. A veces, hijo, los actos simples tienen consecuencias extraordinarias. La periodista, que había estado documentando todo, se acercó de nuevo. Esta historia está tomando un giro hermoso. Pero, Nicolás, necesito preguntarte algo importante. ¿Tú quieres esto? ¿Quieres que tu vida cambie de esta manera? Porque una vez que esta historia salga, tu privacidad desaparecerá. La gente te buscará, te estudiará, te pedirá cosas. El niño se quedó en silencio por un momento. Era una pregunta crucial. La fama podía ser una bendición o una maldición. ¿Puedo hablar con mi abuela primero?, preguntó finalmente. Ella debería ser parte de esta decisión. La respuesta mostró una madurez que muchos adultos no poseían. Por supuesto, dijo Matías inmediatamente. ¿Quieres que te llevemos a tu casa? Podemos hablar con tu abuela juntos. Nicolás asintió lentamente. Está bien. Pero hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. Mi abuela es muy orgullosa, no acepta caridad. Si van a ofrecerle algo, tiene que ser con respeto. Entendido, respondió Matías.
Y lo decía en serio. Había aprendido más sobre respeto en las últimas 2 horas que en los últimos 10 años. Don Esteban se unió al grupo. Yo también iré, si me lo permiten. Nicolás sonrió. Sería un honor, señor. Sofía levantó la mano tímidamente. ¿Yo también puedo ir? Matías la miró y asintió. Sí, de hecho, creo que deberías estar a cargo de este programa cuando lo lancemos. Has demostrado tener el corazón en el lugar correcto. Sofía se sonrojó, sorprendida y agradecida. Era la primera vez en 4 años que Matías reconocía su valor. El grupo pequeño se preparó para salir, pero antes de que pudieran moverse, un hombre con traje caro y corbata de seda roja se acercó rápidamente. Disculpen, pero necesito hacer una oferta. Todos se giraron. El hombre miró a Nicolás. Soy director de una empresa de tecnología. Tu capacidad de memoria es exactamente lo que necesitamos. Te ofrezco un contrato de consultoría. $50,000 al mes. El lobby se quedó en silencio. Era una cantidad obscena de dinero, especialmente para un niño de 11 años. Nicolás miró al hombre con expresión neutra. ¿Para qué me necesitaría? El hombre sonrió. Memorización de datos, análisis de patrones, recuperación de información. Tu cerebro podría revolucionar nuestros sistemas. Matías sintió una alarma interna. Algo en la oferta no se sentía bien. Con todo respeto, señor, Nicolás es un niño, no una herramienta. El hombre lo miró con desdén. Le estoy ofreciendo una oportunidad de cambiar su vida. Don Esteban intervino, su voz cortante como cuchillo. No, le está ofreciendo explotarlo. Hay una diferencia. El hombre se ofendió visiblemente. ¿Explotarlo? Le estoy ofreciendo más dinero del que su familia verá en 10 años. Nicolás dio un paso adelante, su voz suave pero firme. Mi abuela dice que hay cosas que el dinero no puede comprar, y que cuando alguien te ofrece algo que suena demasiado bueno para ser verdad, probablemente hay un costo oculto. La sabiduría del niño dejó al hombre sin palabras. Don Esteban sonrió con aprobación. Tu abuela es más sabia que muchos ejecutivos que conozco. El hombre, frustrado, se alejó murmurando algo sobre oportunidades desperdiciadas. Sofía miró a Nicolás con admiración. Acabas de rechazar $50,000 al mes. ¿No te arrepientes ni un poco? Nicolás negó con la cabeza. Mi don no está en venta. Es parte de mí, no un producto. La claridad moral del niño era asombrosa. Bien dicho, comentó la periodista, aún documentando todo. Esa respuesta por sí sola merece un artículo completo. Nicolás la miró con curiosidad. ¿Usted escribe sobre estas cosas? La mujer asintió. Sí, y esta es una de las historias más importantes que he cubierto en años. ¿Por qué es importante?, preguntó Nicolás genuinamente curioso. La periodista se arrodilló para estar a su altura. Porque nos recuerda que la humanidad no se compra ni se vende, que el respeto es universal, y que a veces los maestros más sabios vienen en los paquetes más inesperados. Matías escuchaba todo esto con una sensación creciente de humildad. Había pasado años construyendo una imagen de sí mismo como exitoso, poderoso, superior. Y en 2 horas, un niño de 11 años había desmantelado esa imagen y le había mostrado algo mucho más valioso: la posibilidad de ser mejor. Deberíamos irnos, dijo finalmente. Tu abuela debe estar preocupada. El grupo se dirigió hacia la salida, pero justo cuando llegaban a la puerta, una voz los detuvo. ¡Esperen! Era un hombre mayor, con bastón y gafas gruesas, que había estado observando desde lejos. Se acercó lentamente, cojeando ligeramente. «Disculpen», dijo con voz ronca, «pero necesito decir algo». Se dirigió directamente a Nicolás. «Yo trabajé con tu padre. Estuve allí el día del accidente». El lobby entero se quedó en silencio. Nicolás se puso rígido. «¿Usted conoció a mi padre?» El hombre asintió, con los ojos húmedos. «Sí, muchacho, y hay algo que necesitas saber». El anciano con bastón dio otro paso hacia Nicolás. Sus manos temblaban ligeramente. «Me llamo Alberto Mendoza.
No somos familia, pero compartimos apellido. Trabajé como asistente técnico de tu padre durante el proyecto de renovación del hotel. Nicolás lo miraba con intensidad, cada palabra siendo grabada en su memoria perfecta. El día del accidente, continuó Alberto con voz quebrada. Tu padre estaba revisando las conexiones eléctricas del sistema de climatización. Encontró un error grave que podría haber causado un incendio. Insistió en corregirlo personalmente, aunque no era su turno. Dijo que no podía irse a casa sabiendo que había un riesgo. Don Esteban escuchaba con atención. Matías había palidecido. Sofía se cubrió la boca con las manos. Alberto continuó. Pero alguien, no sé quién, había cambiado los protocolos de seguridad sin avisar. Cuando tu padre tocó el panel principal, recibió una descarga. Yo estaba a 3 metros. Corrí, pero fue demasiado tarde. Nicolás apretó los puños, pero no lloró. Su rostro era una máscara de concentración dolorosa. Mi padre murió salvando el hotel. Alberto asintió. Murió salvando a cientos de personas que ni siquiera sabían que estaban en peligro. Si ese error no se hubiera corregido, el sistema habría fallado en cuestión de semanas. Podría haber sido catastrófico. Matías sintió que el suelo se abría bajo él. Durante años había caminado por este hotel sin saber que su existencia misma se la debía a un hombre que había dado su vida. Y él había humillado al hijo de ese hombre. La ironía era devastadora. ¿Por qué nadie nos dijo?, preguntó Nicolás, su voz temblorosa, pero controlada. ¿Por qué mi abuela nunca supo esto? Alberto bajó la mirada. Porque hubo una investigación. Querían saber quién había cambiado los protocolos, pero nunca encontraron al responsable. Y la empresa prefirió enterrar el asunto. Le dieron una compensación a tu abuela y cerraron el caso. ¿Cuánto?, preguntó Nicolás. Alberto tragó saliva. $10,000. El silencio que siguió fue absoluto. $10,000 por la vida de un hombre, por la pérdida de un padre, por un sacrificio que había salvado innumerables vidas. Era insultante. Don Esteban habló, su voz cargada de indignación. $10,000? ¿Eso fue todo? Alberto asintió miserablemente. Yo protesté. Varios de nosotros lo hicimos, pero nos dijeron que si hacíamos ruido, perderíamos nuestros empleos. Y la mayoría teníamos familias que alimentar, así que nos callamos. Matías sintió náuseas, no solo por la injusticia, sino porque comprendió algo horrible. Él era parte del sistema que perpetuaba este tipo de abusos. Él había sido cómplice por omisión durante años. ¿Cuántas historias como esta había ignorado o enterrado para proteger la reputación del hotel? Nicolás finalmente habló, su voz sorprendentemente calmada. Señor Alberto, no lo culpo. Entiendo que tenía familia. Pero necesito saber una cosa. ¿Mi padre sufrió? Alberto negó con la cabeza firmemente. No, hijo. Fue instantáneo. No sintió dolor. Era una mentira piadosa, y todos lo sabían, pero nadie la contradijo. La periodista, que había estado documentando todo, se acercó. Esta información cambia todo. Si su padre murió en un accidente laboral causado por negligencia, su familia tiene derecho a una compensación mucho mayor. Hay leyes, hay precedentes. Nicolás la miró. No quiero dinero. Quiero que la gente sepa la verdad. Eso es aún más poderoso, respondió la periodista con admiración. Matías dio un paso adelante. Nicolás, voy a hacer algo. Voy a abrir una investigación interna. Voy a encontrar los registros de ese día. Y si hay negligencia, si hay responsables, no los protegeré. Te lo prometo. Don Esteban puso una mano en el hombro de Matías. Esa es la decisión correcta. Pero ten cuidado. Si abres esa caja, encontrarás cosas que no te gustarán. Encontrarás complicidad, corrupción, cobardía. ¿Estás preparado para eso? Matías asintió. Sí, porque si no lo hago ahora, ¿cuándo? Este niño me mostró quién me he convertido. Lo menos que puedo hacer es asegurarme de que su padre reciba el reconocimiento que merece. Sofía intervino. Yo le ayudaré. Tengo acceso a los archivos antiguos.
Puedo empezar a buscar hoy mismo. Nicolás observaba todo esto con una expresión compleja. Por un lado, estaba el dolor de aprender cómo murió realmente su padre. Por otro, había una sensación de validación. Su padre no había muerto por accidente o por descuido propio. Había muerto siendo un héroe, y de alguna manera eso lo hacía más fácil de procesar. «Gracias», dijo Nicolás, mirando a cada persona presente. «Gracias por decirme la verdad. Gracias por querer ayudar. Pero ahora realmente necesito ver a mi abuela. Ella debe saber todo esto». El grupo estuvo de acuerdo. Salieron del hotel hacia la calle, donde el contraste entre el mundo lujoso del Grand Empire y el barrio donde vivía Nicolás se volvería brutalmente obvio. Caminaron en silencio durante las primeras cuadras. Matías había ofrecido llamar un auto, pero Nicolás había insistido en caminar. «Mi abuela dice que caminar te da tiempo para pensar», explicó. Y todos necesitaban tiempo para pensar. Las calles comenzaron a cambiar. Los edificios elegantes dieron paso a estructuras más modestas. Las aceras limpias se volvieron agrietadas. Los árboles ornamentales desaparecieron. Don Esteban observaba todo con tristeza. La desigualdad es tan obvia cuando la ves así, lado a lado. Sofía caminaba junto a Nicolás. «¿Tu abuela sabe sobre tu don?» El niño asintió. «Sí, ella fue quien lo descubrió. Cuando yo tenía 5 años, leí un libro infantil una vez y luego lo recité palabra por palabra. Al principio pensó que lo había memorizado por repetición, pero luego se dio cuenta de que podía hacerlo con cualquier cosa». «¿Cómo reaccionó?», preguntó Sofía. Nicolás sonrió por primera vez en mucho tiempo. Se asustó un poco, pensó que algo estaba mal conmigo. Pero luego un maestro le explicó que era memoria fotográfica. Dijo que era un regalo pero también una responsabilidad, que tenía que usarlo para bien. Matías escuchaba en silencio. Cada revelación sobre la vida de Nicolás era otra capa de humillación sobre su comportamiento anterior. Este niño, con todo su talento y potencial, había crecido en la pobreza mientras él disfrutaba de lujos inmerecidos. «¿Qué quieres ser cuando crezcas?», preguntó don Esteban. Nicolás pensó por un momento. «Maestro, quiero enseñar a otros niños, especialmente a los que la gente dice que no pueden aprender. Quiero mostrarles que todos tienen algo especial dentro de ellos». La respuesta era tan pura, tan genuina, que varios en el grupo sintieron lágrimas en los ojos. Aquí había un niño que había sido humillado, que vivía en pobreza, que había perdido a su padre en circunstancias trágicas, y su sueño no era venganza o riqueza, era ayudar a otros. «Ese es un sueño hermoso», dijo la periodista. «¿Y tu abuela apoya ese sueño?». Nicolás asintió. «Ella dice que los mejores maestros son los que recuerdan lo que es no saber. Los que recuerdan lo que es ser el último elegido, el más lento, el que todos subestiman». Llegaron finalmente a un edificio de 3 pisos con pintura descascarada y ventanas viejas. «Es aquí», dijo Nicolás. El contraste con el Grand Empire Hotel no podría haber sido más dramático. Don Esteban miró el edificio y luego a Nicolás. «¿Lista para conocer a la mujer más sabia del mundo?». Subieron por unas escaleras estrechas que crujían bajo cada paso. Las paredes tenían marcas de humedad y el olor a comida mezclada flotaba en el aire. Matías se sentía cada vez más incómodo, no por el ambiente, sino por la vergüenza creciente de su vida de privilegios comparada con esto. Llegaron al apartamento 3B. Nicolás tocó suavemente. «Abuela, soy yo», una voz cansada respondió desde adentro. «Nicolás, ¿dónde estabas? Me tenías preocupada». La puerta se abrió y apareció una mujer de unos 65 años, delgada, con el cabello gris recogido en un moño simple. Sus ojos, sin embargo, eran brillantes y alertas. Se quedó helada al ver al grupo de extraños detrás de su nieto. «Nicolás, ¿qué pasó? ¿Estás bien?». Su primera reacción fue protectora, colocándose entre el niño y los desconocidos. Nicolás la tranquilizó rápidamente. «Estoy bien, abuela. Ellos son amigos. Tenemos que hablar».
La mujer, que se presentó como doña Carmen, los invitó a entrar con cautela. El apartamento era pequeño, pero impecablemente limpio. 2 habitaciones, una sala-comedor combinada, una cocina diminuta. Todo viejo, pero cuidado con esmero. Había libros por todas partes, apilados en estantes improvisados, en cajas sobre la mesa. «Disculpen el desorden», dijo doña Carmen, aunque no había desorden real. Era simplemente un espacio pequeño intentando contener una biblioteca. «Nicolás ama leer y yo intento conseguirle todos los libros que puedo de la biblioteca o de ventas de garaje». Don Esteban sonrió. «No se disculpe, señora. Este es un hogar hermoso. Los libros siempre son bienvenidos». Doña Carmen lo miró con una mezcla de gratitud y desconfianza. Había vivido suficiente para saber que cuando gente elegante aparecía en su puerta, rara vez era por buenas razones. Nicolás tomó la mano de su abuela. «Abuela, fui al Grand Empire Hotel hoy». El rostro de doña Carmen cambió. «¿Fuiste al hotel? ¿Por qué? Te dije que era peligroso ir allí solo». Nicolás bajó la mirada. «Quería ver la placa de papá. La carta que me dejó decía que estaba allí». Doña Carmen se sentó lentamente en una silla desgastada. «Ay, mijo, siempre supiste que existía esa carta». Sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿La encontraste? ¿Viste su nombre?» Nicolás asintió. «Sí, abuela, y conocí a alguien que trabajó con él, alguien que estuvo allí el día del accidente». La abuela miró a Alberto, quien se había identificado con un gesto respetuoso. «Señor Alberto Mendoza, señora, trabajé con Roberto. Era un hombre excepcional». Doña Carmen lo estudió durante un momento largo. «Lo recuerdo. Usted vino al funeral. Fue uno de los pocos». El silencio fue tenso. Alberto asintió. «Sí, señora, y vengo a pedirle perdón por no haber luchado más fuerte, por haber guardado silencio sobre las circunstancias reales de su muerte». Doña Carmen frunció el ceño. «¿Circunstancias reales? Me dijeron que fue un accidente, un error de Roberto». «No fue un error de él», dijo Alberto con firmeza. «Fue negligencia de la empresa. Cambiaron protocolos sin avisar. Roberto estaba corrigiendo un error que podría haber matado a cientos de personas. Murió salvando vidas». Las palabras cayeron como bombas en el pequeño apartamento. Doña Carmen se cubrió el rostro con las manos. Todos estos años, pensé que él había cometido un error, que de alguna manera fue su culpa». Nicolás se arrodilló junto a su abuela. «No fue su culpa, abuela. Papá fue un héroe». Matías, que había estado de pie cerca de la puerta, dio un paso adelante. «Señora, mi nombre es Matías Cortázar. Soy el gerente general del Grand Empire Hotel». La expresión de doña Carmen se endureció inmediatamente. Matías continuó rápidamente. «Vengo a disculparme por cómo la empresa trató a su familia después de la muerte de su esposo, por el encubrimiento y...» Hizo una pausa, eligiendo las palabras cuidadosamente, «y por cómo traté a su nieto hoy. Lo humillé públicamente, lo juzgué por su apariencia, y él me enseñó una lección sobre dignidad que nunca olvidaré». Doña Carmen miró a Nicolás. «¿Qué te hizo?» Nicolás intentó minimizarlo. «No fue nada, abuela». Pero Sofía intervino. «Con permiso, señora, pero no fue nada». El señor Cortázar lo obligó a arrodillarse en el piso del lobby y recoger basura frente a docenas de huéspedes. Lo trató como si fuera menos que humano. El rostro de doña Carmen se transformó. La tristeza dio paso a una furia tranquila y aterradora. Se puso de pie lentamente y miró a Matías directamente a los ojos. «Hizo que mi nieto se arrodillara». Su voz era suave, pero cortaba como cuchillo. Matías se sintió más pequeño de lo que jamás se había sentido. «Sí, señora, lo hice, y no tengo excusa. Fue crueldad pura». Doña Carmen lo estudió durante un momento que pareció eterno. Luego, inesperadamente dijo: «Gracias por ser honesto. La mayoría de los hombres en su posición habrían mentido o minimizado». Matías parpadeó, sorprendido. «¿Me está agradeciendo?» Doña Carmen negó con la cabeza. «No, le estoy dando crédito por admitir la verdad,
Pero eso no lo absuelve. La pregunta es, ¿qué va a hacer al respecto? Era la misma pregunta que Nicolás había hecho. Matías respiró hondo. Voy a cambiar. Voy a asegurarme de que lo que le pasó a su nieto nunca vuelva a pasar. Y voy a abrir una investigación sobre la muerte de su esposo. Si hay responsables, enfrentarán consecuencias. Doña Carmen lo miró durante otro momento largo. Las palabras son fáciles, señor Cortázar. Los actos son lo que cuenta. Se giró hacia don Esteban. ¿Y usted, señor, qué papel juega en todo esto? Don Esteban se adelantó. Soy un huésped regular del hotel. Presencié todo lo que pasó hoy, y quiero asegurarme de que Nicolás reciba las oportunidades que merece. Su talento es extraordinario, y sería un crimen dejarlo desperdiciarse. Nicolás no es un proyecto de caridad, respondió doña Carmen firmemente. Es mi nieto, y lo he criado con dignidad. Si van a ofrecer algo, que sea con respeto, no con lástima. La fiereza protectora de la abuela era admirable. Sofía intervino suavemente. Señora, nadie aquí tiene lástima de Nicolás. Tenemos admiración. Su nieto mostró más sabiduría y carácter en 2 horas que la mayoría de los adultos en toda su vida. Queremos apoyarlo, no salvarlo. Doña Carmen suavizó ligeramente su expresión. ¿Qué tipo de apoyo? Don Esteban explicó. Educación especializada, recursos para desarrollar su memoria fotográfica, acceso a mentores y eventualmente, si él quiere, becas para universidad. ¿Y qué quieren a cambio?, preguntó doña Carmen, siempre desconfiada. Nada, respondió don Esteban honestamente, excepto quizás la satisfacción de ver a un niño brillante alcanzar su potencial. La periodista añadió, con su permiso también me gustaría contar esta historia, no solo sobre el talento de Nicolás, sino sobre la injusticia que sufrió su familia, sobre un sistema que subestima a las personas basándose en su clase social. Doña Carmen miró a Nicolás. ¿Qué quieres tú, mijo? El niño pensó cuidadosamente. Quiero que la gente sepa sobre papá, que sepan que fue un héroe, y si mi historia puede ayudar a otros niños como yo, entonces sí, quiero contarla. La abuela asintió lentamente. Entonces lo haremos, pero con condiciones. Doña Carmen se sentó de nuevo, juntando las manos sobre su regazo. Primera condición, cualquier decisión sobre la educación de Nicolás se toma en conjunto. Ustedes no deciden por él, nosotros decidimos juntos. ¿Entendido? Don Esteban asintió inmediatamente. Por supuesto, señora, es lo correcto. Segunda condición, continuó la abuela, nada de explotación. Mi nieto no es un espectáculo de circo. No quiero que aparezca en programas de televisión, haciendo trucos de memoria para el entretenimiento de otros. La periodista intervino. Estoy de acuerdo. La historia debe ser tratada con dignidad. Tercera condición, transparencia total. Si van a investigar la muerte de mi esposo, quiero ver todos los documentos. Quiero saber exactamente qué encontraron y qué no. No más secretos. Matías asintió. Tendrá acceso completo a todo lo que descubramos. Doña Carmen miró a cada persona en la habitación. Y la última condición, la más importante. No quiero que esto cambie a mi nieto. Nicolás es bueno, humilde, compasivo. La fama y el dinero pueden corromper. Si veo que está perdiendo esas cualidades, termino todo esto. ¿Estamos claros? Clarísimo, respondió don Esteban. Y tiene mi palabra de que haré todo lo posible para proteger su carácter. Nicolás abrazó a su abuela. No cambiaré, abuela. Tú me enseñaste bien. Doña Carmen le acarició el cabello. Lo sé, mijo, pero el mundo puede ser muy convincente. Sofía, que había estado tomando notas mentales, preguntó. Señora, ¿puedo hacer una pregunta personal? Doña Carmen asintió. ¿Cómo ha logrado criar a Nicolás sola? Con su talento, debe haber sido difícil encontrar recursos adecuados. La abuela suspiró. Ha sido difícil, no lo niego. Trabajo limpiando oficinas por las noches. Durante el día, Nicolás va a la escuela, y yo duermo cuando puedo.
Los libros los conseguimos donde podemos. La biblioteca ha sido nuestra salvación. Señaló los estantes improvisados. Nicolás lee todo. Historia, ciencia, filosofía, poesía. No discrimina. ¿Y la escuela?, preguntó Matías. ¿Cómo lo ha tratado? Doña Carmen frunció el ceño. No bien. Los maestros no saben qué hacer con él. Algunos lo ven como un desafío a su autoridad. Otros simplemente lo ignoran. Unos pocos, los buenos, han intentado ayudar, pero el sistema no está diseñado para niños como Nicolás. Don Esteban asintió con comprensión. Conozco educadores especializados en niños superdotados. Podríamos organizar una evaluación completa, identificar sus necesidades específicas y crear un plan educativo adaptado. Doña Carmen lo miró con esperanza cautelosa. ¿Eso es realmente posible? Absolutamente, respondió el anciano. Y no se trata solo de aprovechar su memoria fotográfica. Se trata de desarrollarlo como persona completa. Habilidades sociales, inteligencia emocional, pensamiento crítico, todo eso es igual de importante. Nicolás escuchaba con atención. ¿Podría seguir yendo a mi escuela actual? Tengo amigos allí. La pregunta mostró algo hermoso. A pesar de todas las dificultades, el niño había encontrado conexiones que valoraba. Por supuesto, dijo Sofía. Podríamos complementar tu educación regular con programas especiales después de clases o los fines de semana. No tiene que ser una cosa u otra. Nicolás sonrió, aliviado. Alberto, que había estado en silencio, finalmente habló. Señora Carmen, hay algo más que debe saber sobre su esposo. Todos se giraron hacia él. Roberto no solo era brillante técnicamente, era querido por todos. Cuando murió, varios de nosotros queríamos hacer algo, crear un memorial, pero la empresa lo prohibió. ¿Por qué?, preguntó Nicolás. Alberto vaciló. Porque un memorial habría generado preguntas, habría llamado la atención sobre el accidente, y la empresa no quería eso, así que enterraron su historia junto con él. La amargura en su voz era palpable. Matías sintió otra ola de vergüenza. Eso va a cambiar. Vamos a crear un memorial apropiado, en un lugar visible del hotel, donde todos puedan verlo, y vamos a contar la verdad sobre lo que pasó. Doña Carmen lo miró con ojos brillantes. ¿Lo promete? Lo prometo, dijo Matías con convicción, y esta vez no estaba haciendo una promesa vacía motivada por culpa. Era un compromiso genuino, nacido de una transformación real. La periodista, que había estado documentando todo discretamente, preguntó: «Señora Carmen, ¿puedo preguntarle qué consejo le daría a otras familias en situaciones similares? Familias que tienen niños con talentos extraordinarios, pero no tienen recursos». Doña Carmen pensó cuidadosamente antes de responder. Les diría que no permitan que la falta de dinero los haga sentir que no pueden dar nada valioso a sus hijos. El amor, la guía moral, el ejemplo de dignidad, esas cosas no cuestan dinero y a menudo son más importantes que cualquier educación costosa. Eso es hermoso, murmuró Sofía. ¿Puedo incluir eso en el programa que estamos planeando? Doña Carmen asintió. Si ayuda a otras familias, sí. Don Esteban se puso de pie lentamente. Señora Carmen, Nicolás, hemos tomado mucho de su tiempo. Pero antes de irnos, quiero hacer algo. Sacó su teléfono y marcó un número. Sí, soy yo. Necesito que prepares un documento. Sí, una fundación educativa. El nombre será Fundación Roberto Mendoza. Exacto, en honor a un héroe. Todos en la habitación se quedaron en silencio. Doña Carmen se cubrió la boca con las manos. Nicolás abrió los ojos grandes. Don Esteban continuó. Quiero que esté operativa en 2 semanas. Presupuesto inicial de 2 millones. No es negociable. Gracias. Colgó y miró a la familia. La Fundación Roberto Mendoza se dedicará a identificar y apoyar a niños con talentos excepcionales que viven en situaciones difíciles. Nicolás será nuestro primer beneficiario, pero no el último. Su padre salvó vidas. Su legado salvará futuros. Doña Carmen no pudo contener las lágrimas. Nicolás abrazó a su abuela, también llorando. Matías sintió algo quebrarse dentro de él,
pero de buena manera, como si algo endurecido finalmente se ablandara. «No sé qué decir», murmuró doña Carmen. «Gracias, no parece suficiente». Don Esteban sonrió. «No me agradezca a mí, agradezca a su nieto. Él inició todo esto con su dignidad, su memoria extraordinaria y su corazón puro». La periodista estaba llorando abiertamente. «Esta es la historia más hermosa que he cubierto en 20 años». Sofía estaba igual. Alberto sonreía a través de sus propias lágrimas. Y Matías finalmente entendía lo que significaba ser verdaderamente rico. «Hay una cosa más», dijo Nicolás de repente. Todos lo miraron. «¿Qué pasa, mijo?», preguntó su abuela. El niño miró a Matías directamente. «Señor Cortázar, yo lo perdoné, pero necesito que entienda algo». Matías asintió, preparándose para lo que vendría. Nicolás continuó. «Mi memoria fotográfica significa que nunca olvidaré cómo me hizo sentir hoy, pero también significa que nunca olvidaré cómo se disculpó, cómo cambió, cómo decidió ser mejor. Las dos memorias vivirán juntas en mi mente para siempre». Las palabras eran profundas, casi poéticas. «¿Qué memoria será más fuerte?», preguntó Matías. Nicolás sonrió. «Eso depende de usted. Depende de si este cambio es real o temporal. Yo recordaré todo. Usted decide qué historia cuento». Era un desafío y una oportunidad. Matías asintió lentamente. «Entonces haré que la segunda memoria sea la más fuerte. Todos los días, con cada decisión, construiré sobre ese cambio». Doña Carmen se puso de pie y extendió su mano hacia Matías. «Entonces tenemos un trato. Usted ayuda a mi nieto a crecer. Yo me aseguro de que nunca olvide de dónde vino». 3 meses después, el Grand Empire Hotel era un lugar diferente. No físicamente, los mármoles seguían brillando. Las lámparas de cristal seguían proyectando su luz dorada, pero había algo en el ambiente que había cambiado fundamentalmente. El respeto ya no era un privilegio para los ricos, era un derecho para todos. Matías Cortázar caminaba por el lobby con una conciencia diferente. Saludaba por nombre a las camareras, agradecía a los porteros, preguntaba por las familias del personal de limpieza. Algunos lo miraban con desconfianza al principio, esperando que fuera un acto temporal, pero semana tras semana el cambio se mantenía. Sofía había sido promovida a directora de responsabilidad social del hotel. Su primer proyecto fue implementar un programa de capacitación en empatía para todo el personal, especialmente para aquellos en posiciones de autoridad. «Traten a cada huésped como si fuera Nicolás», decía en las sesiones, «porque nunca saben quién está frente a ustedes realmente». La placa conmemorativa de Roberto Mendoza había sido reinstalada en el lobby principal, no escondida en un sótano. Era imposible entrar al hotel sin verla. Decía: «En memoria del ingeniero Roberto Andrés Mendoza Paredes, quien dio su vida para proteger este edificio y a todos los que lo habitan. Su sacrificio nunca será olvidado». Debajo de la placa, un texto más pequeño explicaba las circunstancias reales de su muerte. La verdad, finalmente expuesta. La investigación de Matías había revelado nombres, había encontrado negligencias, había resultado en despidos y compensaciones. La familia Mendoza había recibido no solo dinero, sino justicia. Don Esteban visitaba el hotel semanalmente, siempre preguntando por el progreso de la Fundación Roberto Mendoza. Ya habían identificado a 15 niños con talentos extraordinarios en situaciones difíciles. Cada uno estaba recibiendo apoyo educativo, mentorías, recursos. Las historias eran variadas. Una niña de 9 años con habilidad matemática sobrenatural, un joven de 12 con talento para la física cuántica, otro de 10 con comprensión profunda de idiomas antiguos. Nicolás visitaba el hotel una vez al mes con su abuela. Ya no entraba como un intruso, sino como un invitado de honor. Los huéspedes lo reconocían, algunos pedían fotos, pero él mantenía su humildad característica. «Solo soy un niño con buena memoria», decía siempre. Su educación había florecido,
Asistía a su escuela regular por las mañanas, manteniendo sus amistades, y por las tardes trabajaba con tutores especializados. Estaba aprendiendo no solo a usar su memoria fotográfica, sino a pensar críticamente, a cuestionar, a crear. Su sueño de ser maestro se hacía más real cada día. Doña Carmen había dejado su trabajo nocturno. La compensación de la empresa y el apoyo de la fundación significaban que podía pasar más tiempo con su nieto. Usaba ese tiempo para hacer algo que siempre había querido: estudiar. A sus 65 años, había comenzado clases nocturnas para terminar su educación secundaria. «Nunca es tarde para aprender», le dijo a un periodista que hacía seguimiento de la historia. «Mi nieto me inspira todos los días. Si él puede memorizar libros enteros, yo puedo memorizar algunas lecciones de historia». La humildad de la familia Mendoza era contagiosa. Alberto, el hombre que había trabajado con Roberto, se había convertido en una especie de abuelo honorario para Nicolás. Los visitaba regularmente, contándole historias sobre su padre, llenando los vacíos de memoria con anécdotas y detalles. «Tu padre solía decir que la excelencia técnica sin ética es peligrosa», le contó una vez. Nicolás nunca olvidaría esas palabras. La historia se había vuelto viral internacionalmente. El niño que memorizó 847 nombres y cambió un hotel de lujo era el título que circulaba. Pero las mejores historias eran las que no llegaban a los titulares. El mesero que ahora era tratado con respeto, la camarera que recibió una beca para estudiar administración hotelera, el guardia de seguridad cuya hija fue identificada como niña superdotada y recibió apoyo de la fundación. Un día, 6 meses después del incidente original, Nicolás y Matías se sentaron juntos en el lobby. El niño ahora tenía 12 años. Había crecido un poco, pero sus ojos seguían siendo igual de profundos. «Señor Cortázar», dijo Nicolás, «¿puedo preguntarle algo?» Matías asintió. «Por supuesto». El niño eligió sus palabras cuidadosamente. «¿Es difícil seguir siendo diferente?» Matías entendió la pregunta. «Algunos días sí. Algunos días quiero volver a ser quien era porque era más fácil. Ser cruel es más fácil que ser amable, pero entonces recuerdo ese día, recuerdo tu rostro cuando te hice arrodillarte y sé que no puedo volver atrás». «¿Se arrepiente?», preguntó Nicolás. «No del cambio. Me arrepiento de haber necesitado llegar tan bajo para cambiar. Me arrepiento de todas las personas que lastimé antes de conocerte, pero no me arrepiento de quién soy ahora». Nicolás sonrió. «Esa es una buena respuesta». Hizo una pausa. «¿Sabe qué es lo más extraño de la memoria fotográfica?». Matías negó con la cabeza. «Que los malos recuerdos no duelen menos con el tiempo. Siempre están ahí, tan claros como el primer día». «¿Todavía duele?», preguntó Matías, refiriéndose a aquel día. Nicolás asintió honestamente. «Sí, pero ahora está rodeado de cosas buenas. La placa de mi papá, la fundación, tu cambio, todas las personas que han sido ayudadas. Es como una cicatriz rodeada de nueva piel». Matías sintió lágrimas en los ojos. «Gracias por darme la oportunidad de crear esa nueva piel». Nicolás lo miró con sabiduría imposible para su edad. «La gente merece segundas oportunidades, señor Cortázar, pero solo si realmente las aprovechan». Se quedaron en silencio por un momento. Luego Nicolás preguntó: «¿Alguna vez se pregunta qué habría pasado si yo no hubiera tenido memoria fotográfica? ¿Si hubiera sido solo un niño pobre normal?». La pregunta era devastadora en su simplicidad. Matías cerró los ojos. «Sí, me lo pregunto, y la respuesta me aterra, porque probablemente no habría cambiado. Y eso es lo más triste de todo. Que necesité que un niño con un don extraordinario me mostrara algo que debería haber sabido todo el tiempo, que toda persona merece dignidad. Pero cambió», dijo Nicolás. «Eso es lo que importa. Mi abuela dice que no importa cuándo aprendas una lección, solo que la aprendas». Matías sonrió entre lágrimas.
Tu abuela es más sabia que cualquier filósofo que haya leído. Nicolás se puso de pie. Tengo que irme. Tengo tutoría en 1 hora. Extendió su mano. Matías la estrechó con calidez genuina. Gracias, Nicolás, por todo. El niño asintió. Gracias a usted también, por demostrar que las personas pueden cambiar. Mientras Nicolás caminaba hacia la salida, Matías lo observaba. Ese niño, que había entrado con ropa sucia y zapatos rotos, ahora caminaba con la confianza de alguien que sabía su valor. No porque tuviera un don especial, sino porque había sido tratado como si importara. Y Matías, mirando alrededor de su hotel transformado, comprendió la verdad más profunda de todas. El verdadero lujo no son los mármoles o los cristales o las cuentas bancarias. El verdadero lujo es poder mirarte al espejo y reconocer a una persona decente. La historia de Nicolás Mendoza y el Grand Empire Hotel se convertiría en leyenda, contada en escuelas de negocios como ejemplo de responsabilidad corporativa, en familias como ejemplo de dignidad, en corazones como ejemplo de redención. Pero para aquellos que la vivieron, era simplemente un recordatorio de algo que siempre debió ser obvio, que cada persona, absolutamente cada persona, lleva algo extraordinario dentro. Solo necesitamos el coraje de verlo. Y a veces, solo a veces, necesitamos que un niño de 11 años con memoria fotográfica nos lo recuerde. Si este final te estremeció, suscríbete ahora mismo, porque aquí contamos historias que empiezan con humillación, pero siempre terminan revelando la verdad que nadie vio venir. Y si quieres sentir rabia, justicia y orgullo en un solo video, mira ahora mismo No hay limosna aquí. Dale clic. Pero te aviso, la reacción del joven al final es una de las cosas más impactantes que he contado en este canal.